Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué gusto saber que están tomando parte de su día para la enseñanza de esta semana. Déjeme iniciar platicándoles un poco de mis inicios en el ministerio y eso me lleva al 2000, aproximadamente 2005, cuando empecé trabajando en el ministerio, pero ya como pastor, estoy hablando del 2008. Y cuando empecé en mi ministerio pastoral, recuerdo que nunca lo había hecho, entonces me sentía que no estaba capacitado y que necesitaba pasar por un proceso de aprendizaje, de entrenamiento, de capacitación. Así que entre algunas de las cosas que hice fue comprar un libro que escuché que era muy bueno, y es este libro. Se titula Ideas innovadoras para acelerar el crecimiento congregacional. Me gustó tanto que aprendí mucho, sentí que me entrenó como pastor en algunas áreas que no tenía yo experiencia. Después compré otro y este fue más como por en el 2016, se llama Gear Up. Y Gear Up es un libro que incluye 9 procesos que optimizan la iglesia. Y por último fue hace como un año que fue este Shift 2.0, que es un libro que ayuda para que el ministerio esté de regreso a ser un ministerio efectivo. Y digo esto porque estos libros, entre algunos otros, me ayudaron mucho y me sirvieron como un proceso de entrenamiento en el que yo leía el libro y buscaba cómo poner en práctica lo que yo leía. Bueno, hay un pasaje en la escritura en donde aparece una palabra que nos va a conectar precisamente a esto que les estoy diciendo, siendo entrenados. Y cuando ustedes la leen, difícilmente vamos a encontrar ese trasfondo de entrenamiento, de capacitación. Así que quiero leérselos en esta hora. Y viene de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Se los voy a leer y en unos momentos voy a platicarles qué relación tiene esta palabra entrenados o entrenamiento con este pasaje. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y la escritura dice en el versículo 16 que es útil. La Biblia es útil y lo da al menos 4 razones para qué es útil: para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Bueno, aquí es donde quería llegar, porque la palabra instruir tiene en su definición un proceso de entrenamiento a un niño, como para un niño. Cuando leemos la palabra instruir y empezamos a indagar un poquito en la connotación de la palabra, en la definición de la palabra instruir es ese proceso de entrenamiento de un niño, es ese proceso de entrenamiento, de aprendizaje que se le hace o que se le da a un niño. El cual, este proceso de entrenamiento, de aprendizaje a ese niño le va a ayudar en su crecimiento, lo va a preparar para los retos de la vida, lo va a preparar para las dificultades, para las dinámicas que se enfrentan en la vida. Así que esa es la definición, esa es la connotación, ese es el contexto, el trasfondo de la palabra instruir que encontramos aquí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Así que cuando nosotros leemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, ya pueden más o menos conectar este trasfondo que les acabo de platicar. ¿Por qué es interesante y por qué es importante esta palabra o este versículo? Bueno, porque Pablo fue quien escribió estas palabras, esta carta, segunda carta a Timoteo. Y Pablo, quizás algunos de ustedes ya lo han conocido de él, era ese soldado romano que tuvo un encuentro con Jesucristo, se
entregó su vida a Él y se pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser perseguido por el Imperio Romano. Él como soldado romano era el que perseguía a la iglesia y ahora, después de su encuentro con Jesucristo, él era perseguido por su propia gente, por los soldados romanos. Y bueno, finalmente este hombre empieza a escribir cartas, empieza a tener entre muchas cosas seguidores y se convirtió en mentor de muchos. Así que Timoteo era uno de esos aprendices que Pablo tenía y a quien Pablo entrenó, a quien Pablo capacitó, a quien Pablo le proveyó aprendizaje. De manera que Timoteo vio en Pablo ese entrenador, ese coach, en su crecimiento y en su desarrollo. Pero qué interesante, porque Pablo en estos últimos momentos de su vida quiere redireccionar a Timoteo, diciéndole, quizás yo pude haber sido ese entrenador, ese capacitador para ti. Pero déjame te digo algo, que toda la escritura es útil para instruirte. En otras palabras, la escritura se va a convertir en tu coach, en tu entrenador, en tu capacitador. Si yo pude hacer esto por ti, Timoteo, no, la escritura va a hacer cosas aún mayores. Porque lo que la escritura va a hacer en ti es prepararte, es darte aprendizaje, es darte capacitación, es ayudarte a crecer, a desarrollar para los desafíos de la vida, para las diferentes cosas que vas a vivir. Pero sobre todo, versículo 17, para que estés enteramente capacitado para toda buena obra. Saben, cuando leemos la Biblia nos ayuda a entrar a un proceso de entrenamiento, de aprendizaje, de desarrollo, de retos, de confrontarnos con nosotros mismos, para capacitarnos para la buena obra. Y es que póngase a pensar, cuando hablamos de entrenar en el aspecto no espiritual, pero de vida natural, un entrenamiento no es fácil, ¿verdad? Porque conlleva trabajo, como se los mencioné hace unos momentos. Leer estos libros y cuando lo lees, ponerlo en práctica. Cuando uno está atravesando por un tiempo de entrenamiento, se desafía, se reta a uno mismo y a veces lo empuja a salir de su área de confort, lo pone en situaciones incómodas, difíciles. Pero al final de cuentas, ese proceso de entrenamiento que vivimos en la vida natural va a ser para bien nuestro. Escuchaba a una persona que decía que cada vez que esta persona atravesaba por un momento difícil en su vida, la manera en que esta persona usaba su Biblia era ubicar pasajes bíblicos que le ayudaran específicamente en ese proceso de vida que estaba atravesando. Vamos a decir que una persona está atravesando por un momento de ansiedad. Bueno, ese es su proceso, atravesar por esa ansiedad. Entonces se toman pasajes de la Biblia que hablen sobre ansiedad y vamos a ver cómo la misma escritura nos instruye, nos entrena, nos capacita, nos prepara, nos hace crecer, nos desarrolla para que a través de ese proceso de ansiedad estemos atravesando por un proceso de entrenamiento, de capacitación, que al final nos prepare para algo bueno. Ser entrenado no es fácil, porque cuando estamos siendo entrenados tenemos que prestar atención, tenemos que prepararnos, tenemos que poner de nuestra parte. Así que muchas veces vemos la Biblia como un libro histórico que pasó hace muchos años, historias que pasaron hace muchos años. Pero la verdad es que la Biblia se vuelve relevante el día de hoy, porque cada uno de nosotros, así como Timoteo estaba atravesando por su propio proceso, así usted y yo atravesamos por la vida por diferentes procesos. Y Dios usa esos procesos de vida para entrenarnos, para capacitarnos, para prepararnos para algo bueno, mejor, como dice el versículo 17. Y una manera que Dios usa en esos procesos que atravesamos es nada más y nada menos que la Biblia, la Escritura.
Así que estos libros son buenos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, este libro es mucho mejor. Así que quiero dejarlos con esto. Tomen tiempo en esa semana y pregúntense ustedes mismos, ¿por qué proceso estoy atravesando en este momento? Quizás es ansiedad, quizás es dificultades, quizás necesito sabiduría, quizás es carácter, qué sé yo. ¿Por qué proceso estoy atravesando en este momento? Y número 2, vaya a la Escritura. Y vea la Escritura como ese coach, como ese entrenador que lo va a desafiar, que lo va a retar, pero le va también a llevar a poner en práctica estos principios y al final de todo convertirlo en alguien mejor, preparado para una mejor obra.